Paz y bien. Me da gusto saludarles en esta ya tarde-noche de este lunes 20 de julio. Como ya lo había yo anunciado el día de ayer en las celebraciones dominicales, voy a tratar de que caminemos juntos en este proceso de preparación para la reapertura de nuestro templo parroquial. Ya lo había yo anunciado y por eso es que la iniciativa de hacer estas cápsulas, que serán muy breves, es precisamente el de ir entendiendo cómo es la reapertura de nuestro templo parroquial. Si bien es cierto, nuestro señor obispo ya ha emitido el decreto para la reapertura de los templos, también a cada sacerdote le ha ido dando esta posibilidad de reabrir de acuerdo a cómo las circunstancias se vayan presentando. Y eso es lo importante. Él, junto con los sacerdotes, estamos preocupados de que la reapertura se haga de manera ordenada, progresiva, pero sobre todo de manera responsable. Así es que en esta primera cápsula quiero sugerirte que aprendamos estos tres conceptos que acabo de decirte: ordenada, responsable y progresiva. Me gustaría que los tuvieras en cuenta porque son los tres ejes de esta capacitación que pretendo a lo largo de los siguientes días. Responsable, ordenada y progresiva. El orden, a final de cuentas, tú lo vas colocando de acuerdo a cómo mejor te vaya conviniendo. Ordenada, progresiva y responsable. Estos tres conceptos nos van a ayudar sobre todo para ir entendiendo de qué se trata la reapertura. En uno de los mensajes que ya antes comentaba, te decía que nuestro templo parroquial particularmente, junto con los templos de toda nuestra diócesis, solamente reabrirán al 30% de lo que es su capacidad total. Quiere decir que nuestro templo parroquial, aquí en San Judas Tadeo, será de un aproximado de entre 60 y 65 personas. Realmente son pocas. Sierra de Guadalupe, la capilla, más o menos tendrá el doble de la ocupación de la parroquia del Tesoro. Estamos hablando de entre 120 y quizás hasta 140 personas en su capacidad máxima. Esto nos va a permitir que no tengamos un número tan grande de personas concentradas. Sabemos que este virus, por los estudios más recientes, tiene una forma de contagio mucho más riesgosa a través de los aerosoles, es decir, de lo que respiramos, de la saliva que generalmente escupimos cuando hablamos, y eso es lo que nos puede poner mayormente en riesgo a todos. Desde luego, el tocar las superficies donde el virus ya esté, llevar ese virus a los ojos, a los oídos, a las partes húmedas de nuestra cara, de nuestro cuerpo, pueden precisamente generar también contagios. Pero el contagio más importante está precisamente en los aerosoles que desprendemos. Y por eso es importante ir siguiendo poco a poco estas indicaciones. Te repito, de manera ordenada, progresiva y responsable. La segunda cosa entonces que tenemos en cuenta es que nuestro templo parroquial reabrirá con un máximo del 30% de su capacidad total. 60, 70 personas máximas aquí en la parroquia y no más, ¿verdad? No más de 140 personas en la capilla de Sierra de Guadalupe. El sector San Juan Diego y el sector San Francisco evidentemente están al aire libre. Ordinariamente el número de personas que participan o participaban en estos sectores no llegaba pues, a un gran número. Pero esto también exigirá que aunque estemos al aire libre, siempre conservemos la distancia suficiente. Fíjate bien, además de estas dos recomendaciones que ya te digo, hay que aprender que es de manera ordenada, progresiva y sobre todo responsable, y de que nuestros templos tendrán la ocupación solo del 30%, es importante entender que cada uno de nosotros que participe deberá portar en todo momento su cubrebocas, desde que sale de casa, durante toda su permanencia en el templo parroquial en los sectores, y cuando salga de casa y regrese a esta casa quizá podrá quitarlo. Hay mucha información en torno a todos estos elementos, a la utilización del cubrebocas, a la utilización del alcohol en gel, del lavado de manos, etc.
Pero conviene que hagamos un ejercicio. Fíjate que yo he percibido, sobre todo en estos últimos días, que pues he tenido un poco más de comunicación con los agentes de pastoral, con el equipo que quizá se irá capacitando, y he visto varios errores en el uso del cubrebocas. Te digo, hay muchos tutoriales, hay mucha gente experta que nos podrá explicar perfectamente cómo se utiliza el cubrebocas, y yo hoy me permito solamente recordar. El cubrebocas nunca se debe tocar con las manos sucias. Es decir, antes de que tomes tu cubrebocas, deberás asegurarte que tus manos estén completamente limpias, sea porque te las has higienizado lavándote con agua y jabón durante 20 segundos mínimo, o porque has utilizado el alcohol en gel. El cubrebocas generalmente lo vamos a tomar siempre de estas partes que son las que podemos tocar con un poco más de seguridad, y lo vamos a colocar perfectamente sobre nariz y boca, acomodando en nuestros oídos, o dependiendo el tipo de cubrebocas, algunos, ¿verdad?, se colocan con otras vendas, y ya una vez el cubrebocas esté colocado y nuestras manos continúan estando limpias, quizá podremos ajustarlo o asegurarlo de modo que nos quede de manera muy cómoda. Una vez que salimos, evitemos ya tocar el cubrebocas con nuestras manos. Evitemos, insisto, tocarlo. Atención, el cubrebocas no se coloca así, porque entonces, sea que nosotros transmitamos el virus o que lo estemos aspirando por la misma nariz. El cubrebocas no es una especie de gargantilla que se coloca de esta manera, no es una moda, porque además, mira, nuestras orejas se hacen más grandes, ¿no? El cubrebocas debe cubrir completamente nariz y boca en todo momento, en todo momento. A veces es incómodo, a veces decimos, siento que me falta el aire. Científicamente sabemos que no nos va a generar ningún mal, a no ser que sea un uso exageradamente prolongado, y por eso quienes saben recomiendan que tal vez después de un lapso largo de tiempo podamos retirar un poco y respirar, siempre y cuando estemos en un lugar seguro, no en un lugar comunitario. Para retirar nuestro cubrebocas, como ya lo he hecho hace un momento, vamos a tomar igual con nuestras manos limpias estas partes y lo retiramos, evitando en todo momento que nuestras manos tengan contacto con esta parte externa, porque podemos entender que es aquí donde se pudieron haber acumulado los virus, y evidentemente si yo toco con las manos esta parte, puedo infectarme las manos, aun cuando me lave inmediatamente, pero a veces podemos ser muy distraídos. Si yo lo quito inmediatamente, lo tomo, lo pongo en su lugar, puede ser que el impulso, lo que sea, me lleve a rascarme, a tocarme, y entonces puedo infectarme, y de nada habrá servido el esfuerzo y sobre todo el haber tolerado durante tanto tiempo el cubrebocas. Tengamos en cuenta que cuando lleguemos al templo parroquial, nos van a colocar alcohol en gel. El alcohol en gel no es una crema que yo me ponga en todo el cuerpo, porque al final de cuentas no habrá cumplido su función. Me van a colocar un poco de alcohol en gel, fíjate bien, teniéndolo en la mano, voy a frotarlo tratando de no desperdiciarlo, y atención, es importante que el alcohol en gel cubra completamente todas mis manos, absolutamente todas las manos. Por eso te digo que no es una crema, no es algo que se bata inmediatamente. Con mucho cuidado, con mucha precaución, procuraré que todo el gel cubra completamente mis manos. Especialmente hay que tener cuidado en las uñas, en estas partes de las manos que generalmente nunca nos preocupamos, en estas partes de nuestras manos, y evidentemente pues en la palma y en esta parte, ¿verdad? Completamente. No es una crema, insisto, que se riegue y se ponga en todo el cuerpo, sino principalmente en nuestras manos. Este mismo proceso se repetirá conforme vayamos saliendo del templo, por si es que hemos tenido contacto con la banca o con alguna cosa, aunque estaremos teniendo las medidas necesarias para sanitizar antes y después de tu participación en la celebración. Estos son los dos primeros puntos que es importante que conozcas y que sepas. El uso adecuado del cubrebocas y
el uso adecuado también del gel, del alcohol en gel. También a tu llegada vas a encontrar los recipientes propios donde tendremos el desinfectante. Para esto, en los siguientes días haremos también el ejercicio gráfico de cómo lo vamos a utilizar. Ten entonces en cuenta este primer punto que ya te decía, de manera progresiva, ordenada y de forma responsable. 3 elementos que van a acompañar nuestro proceso. Segundo, el uso del cubrebocas, que con nuestras manos limpias colocamos de modo que cubra completamente nariz y boca. Completamente nariz y boca. Lo retiramos siempre, auxiliados por esto, sin tocar la parte frontal, ¿verdad? Y colocándolo siempre en un lugar donde no corramos el riesgo de que contamine otros espacios. El uso del gel no es una crema, el uso del gel debe cubrir completamente nuestras manos, incluso aquellas partes que generalmente poco tomamos en cuenta, y entre ellas esta parte de nuestros dedos donde tenemos las uñas y donde podemos acumular virus, bacterias, hongos, qué sé yo. Creo que también es importante en este irnos capacitando recordar el tema de la sana distancia. Recuerda que los lugares estarán ya bien dispuestos y señalados con 1,5 metros por lo menos de separación entre persona y persona. Pero atención, esto nosotros lo hacemos en la logística de las bancas, de los lugares, de las sillas, pero esto también debes observarlo antes de ingresar al templo parroquial, y más aún desde que sales de casa y hasta que te encuentres en tu lugar dentro de la iglesia, y una vez que sales y regresas nuevamente a tu domicilio. Fíjate que una señora me platicaba esta anécdota que me parece simpática, ¿verdad? Y decía ella: padre, hay veces que yo le tengo que decir a la gente, sí se puede hacer un poco más para allá. Y a veces la gente me mira con extrañeza y hasta me ha llegado a insultar. Y decía ella: yo he optado por una táctica que seguramente no es la mejor, pero esto para ejemplificarte la necesidad de la distancia. Decía ella: cuando yo veo que la persona no se quiere alejar, sin quitarme desde luego el cubrebocas, hago como que toso. No toso para no escupir, pero hago como que ¿no? Y las personas voltean a mirarme y comienzan a alejarse, ¿no? No creo que sea una buena táctica, porque al final de cuentas podemos estar desprendiendo saliva, y si somos portadores del virus asintomáticos, podemos contagiar. Pero esto es para decirte que la distancia es importante. Desde que sales de casa y hasta que regresas, procura siempre 1,5 metros de distancia. Los expertos nos dicen que el contagio o la posibilidad más elevada de contagio es de frente, persona a persona. Quizá de espalda no tanto, quizá los laterales no tanto. Esto no quiere decir que no haya riesgo ahí, pero el riesgo más elevado está de la persona que platica o dialoga de frente con la otra persona. Entonces, por eso es importante la sana distancia, aun cuando las dos personas porten el cubrebocas. No quiere decir que el cubrebocas es la salvación, no quiere decir que el cubrebocas tenga que darnos esa sensación de estar completamente protegido de cualquier virus o bacteria. El cubrebocas es una herramienta importantísima, pero no quiere decir que con este cubrebocas, colocado aún de manera adecuada, yo estoy 100% protegido de cualquier contagio. Desde luego que no. Por eso es importante la sana distancia y evitar entretenernos durante el camino. Si tú sales de casa, vas a participar de la celebración, procura medir tu tiempo necesario desde casa hasta el templo parroquial y el regreso sin intervenir con más personas. Es decir, llegas directo al templo, ocupas tu lugar, participas de la celebración y una vez que termina, con todo orden, de manera progresiva y responsable, regresas a casa sin tener comunicación con más personas. Nosotros trataremos de cuidarte en el templo parroquial, pero si tú te encuentras con más personas, si al salir del templo te quitas el cubrebocas o te lo desajustas o lo tocas con las manos sucias, entonces puede ser que ahí esté el virus deambulando y es probable que después nos digas: fue en la parroquia donde me contagié.
La parroquia tiene ya contratado este servicio de sanitización, como lo hicimos antes de que el templo se cerrara. Y procuraremos que te sientas seguro, que estés lo más seguro posible, pero también depende de ti. Te decía yo que estas cápsulas son breves, pretendo que no sea una transmisión en vivo muy larga, con estos elementos que son muy simples, y que encuentras ya mejores indicaciones, pero que conviene que vayamos siguiendo paso a paso. Termino adelantándote un poco en qué consistirán los siguientes elementos o el contenido de las demás transmisiones para que estés al pendiente. Vamos a ir haciendo poco a poco la representación gráfica de tu ingreso, los accesos, los lugares que se van a utilizar, los lugares que no se deben utilizar, cómo será tu participación dentro de la celebración eucarística, los diferentes ritos, cómo recibiremos la Sagrada Comunión y dos elementos que son muy importantes. El primero de ellos, ¿verdad? Además de la participación, es cómo me preparo para la celebración eucarística. ¿Cómo debo prepararme para la celebración eucarística? ¿Y cómo puedo participar en la celebración eucarística? Por eso es importante que sigas estos momentos. Reabrir el templo, si lo vamos a hacer de manera progresiva, ordenada y sobre todo de forma responsable, no quiere decir que abriremos las puertas y llegarán y entrarán todos los que tengan que entrar. Habrá un control. Ya te iremos dando más indicaciones de cómo podrás ir adquiriendo esa contraseña o ese pequeño boletito para que puedas ingresar a la celebración. Tengamos paciencia. Muchos quisieran participar, pero tenemos que cuidarnos. Y el segundo elemento que es también importantísimo es, Padre, ¿cómo me voy a acercar a comulgar si hace más de 4 meses, o por lo menos 4 meses, que no me acerco a la confesión? Mantente pendiente, porque en los siguientes días te voy a sugerir cómo realizar el acto penitencial con la absolución general que ya nuestro señor obispo nos había permitido precisamente cuando comenzaron estos días de contingencia. Si nuestros templos ya pueden reabrirse, creo que es importante saber que podremos participar en algún momento de un acto penitencial, con todas las medidas de seguridad, siempre cuidando el 30% máximo de su ocupación total, para que podamos acercarnos con mayor alegría, con un corazón limpio, con un corazón arrepentido, a recibir el cuerpo del Señor. Termino diciéndote que iremos de manera escalonada participando en la celebración. Quiere decir que unos participarán el domingo 2 de agosto, si Dios lo permite. Esos mismos les pediremos que no participen en el domingo siguiente, sino que le den oportunidad a otros hermanos. Y así lo iremos haciendo de forma escalonada. De tal manera que ojalá en un mes y medio, puedas volver a participar de la celebración de manera presencial en el templo parroquial. Y así vamos dando oportunidad a que todos puedan ir participando. Recuerda que las personas mayores de momento es mejor que permanezcan en casa. Son las personas con un alto riesgo si es que llegaran a infectarse de este virus y necesitamos cuidarlas. Necesitamos que permanezcan en casa. Lo mismo los menores de edad. Es importante que permanezcan en casa, sobre todo los niños pequeños, porque generalmente son los más inquietos y es difícil quizá tenerlos en un lugar cerrado, aunque sea por poco tiempo. El pequeño se desespera y corre el riesgo de correr, tirarse en el piso, en fin, y ser el mismo un medio de contagio e incluso llegar a contagiarse. Por eso es importante que tanto adultos mayores como niños permanezcan mejor en casa. Tenlo pues presente. Yo te agradezco mucho tu atención. Insisto, sé que hay un montón de tutoriales que de muchas maneras nos van explicando esto que acabo de decir, pero pues no hay como que tu sacerdote ya en la práctica del templo parroquial poco a poquito te vaya orientando cómo lo iremos haciendo. Tenlo pues presente. Sigámosle pidiendo a Dios que vayamos encontrando las condiciones necesarias para que poco a poco podamos vivir el misterio de nuestra fe en nuestros templos parroquiales. No se te olvide que la celebración eucarística se continuará transmitiendo a través de nuestra página
y esperemos ya que en los próximos días también de manera permanente en el canal de YouTube. Entonces serénate, tranquilo, ¿verdad? Si todavía crees conveniente y así lo ves, ¿verdad? Por tu seguridad, participar de la celebración desde casa, seguirás contando con este servicio de parte de tu parroquia. Es decir, todos los días, 7:15 de la mañana laudes, de domingo a domingo. Luego, también la celebración de la misa a las 8 de la mañana, de domingo a domingo, y a las 6 de la tarde, el día domingo también. Estas celebraciones, tanto a las 8 de la mañana como los domingos a las 6 de la tarde, las seguiré haciendo de manera privada, de tal manera que pueda dirigirme completa y absolutamente a quienes nos siguen a través de las redes sociales. Entonces, puedes continuar participando de las celebraciones desde casa. Si crees que hay mucho riesgo de participar en los templos, tranquilo. Recuerda que nuestro señor obispo ha dado esta dispensa, así se llama a esta forma, de que continúes participando a través de las redes sociales, a través de la televisión, algunos que la escuchan a través de la radio, y es válida en este momento de contingencia y de pandemia sin ningún problema. Pues el que mucho se despide, pocas ganas tiene de irse, ¿verdad? O es que no tiene nada que hacer, como ustedes y yo, si tenemos mucho que hacer. De verdad, muchas gracias por seguir esta primera cápsula. Ojalá que pongas en práctica esto que hoy hemos aprendido. Que Dios te bendiga, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Nos vemos mañana a las 8 de la noche.